Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la entrada de datos por medio del input box. El input box es una ventana de diálogo que permite mostrar un texto asociado con el valor que se debe ingresar en la casilla de texto de dicha ventana input box. Como podemos observar, esta es la ventana input box, que permite mostrar un texto asociado o un mensaje de ayuda que indica al usuario qué valor se debe ingresar en la casilla de texto. Entonces, luego de que el usuario ingrese el valor en la casilla de texto, se presiona en aceptar en la misma ventana y ese valor que se ingresó en la casilla de texto se va a almacenar en una variable. Es decir, que nosotros, para utilizar esta función o método, tenemos que asignarla como valor, de la misma forma que hacíamos con el método readLine cuando realizábamos aplicaciones de consola. Entonces, teniendo en cuenta esto, debo resaltarles que tanto el método readLine como este método inputBox retornan un tipo de dato string, es decir, que cualquier valor que nosotros ingresemos en esta casilla de texto será un tipo de dato string. Entonces, si nosotros queremos almacenar, por ejemplo, el número 5 en una variable de tipo de dato integer, lo podemos hacer sin problema, dado que visualbasic.net es un poco flexible en esta parte. Pero si nosotros queremos tomar por costumbre el buen manejo de los tipos de datos, y si queremos en un futuro aprender otro lenguaje de programación un poco más robusto, tenemos que empezar a tomar esta costumbre. Y se toma cambiando el tipo de dato string que devuelve esta ventana input box por el tipo de dato correspondiente. Es decir, si nosotros ingresamos el número 5, tenemos que convertir ese número 5, que es una cadena de texto, a el tipo de dato numérico correspondiente, si es entero, si es double o si es otro tipo de dato. Entonces, dicho esto, vamos a explicar muy rápidamente la sintaxis de la ventana input box. Entonces, se coloca la palabra input box, se abren y se cierran paréntesis, y dentro de los paréntesis se van a colocar los argumentos de esta función o método. Este método input box tiene más argumentos de los que ven aquí en pantalla, pero al estar sobrecargado podemos utilizar los que realmente necesitamos y los que son más importantes. Entonces, en este caso, el primer argumento es el mensaje de ayuda, que es este que les estoy señalando en pantalla. El segundo argumento es el título de la ventana, que sería este. El tercer argumento es el valor por defecto que va a tener la casilla de texto, es decir, que cuando se ejecute el programa y se muestre la ventana de diálogo, input box, se va a mostrar el valor por defecto que nosotros coloquemos en este tercer argumento. Y por último, en el cuarto y quinto argumento, es la posición en coordenada X e Y donde va a estar ubicada la ventana. En este caso, yo le coloqué que va a estar ubicada en la posición X700 y Y300. Pero ¿cómo sabemos nosotros exactamente cuál es esa posición? Para nosotros saber más o menos dónde va a estar ubicada nuestra ventana input box, tenemos que tener en cuenta que tanto las coordenadas X e Y empiezan desde la esquina superior izquierda desde nuestra pantalla, es decir, desde este punto. Este punto sería las coordenadas X0, Y0. Entonces, para este ejemplo que les estoy mostrando en la presentación, la posición X700 sería más o menos en este punto. Recordemos que las coordenadas X es horizontal y las coordenadas Y o Y es vertical. Entonces, más o menos, la posición X700 estaría en esta parte y la posición Y300 estaría más o menos como en esta parte. Entonces, el punto de intersección de las coordenadas estaría más o menos por acá y la ventana se va a dibujar desde ese punto. Es decir, en el punto de intersección
va a estar ubicada o se va a construir dicha ventana de diálogo. La esquina superior izquierda de dicha ventana va a estar en esa posición. Entonces, más o menos, las coordenadas de esta ventana input box se manejan de esa forma. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos que acabamos de ver aquí en la presentación, veamos un pequeño ejemplo en Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a sumar dos números, pero para el ingreso de esos dos números no lo vamos a realizar por medio de text box, sino por medio de ventanas input box. Entonces, luego de capturar esos dos números, por medio de un botón vamos a calcular su suma, que se debe mostrar por medio de esta casilla de texto o text box. Entonces, como podemos observar, este pequeño formulario está dividido en dos partes. Tiene dos contenedores o dos group box, cada uno con sus respectivos componentes. El primer group box hace referencia al ingreso de datos o al ingreso de los números. Entonces, al presionar este botón, deben aparecer uno por uno las ventanas input box. Entonces, al presionar este botón, deben aparecer una a una las ventanas input box, pidiéndole al usuario que ingrese el primer número y luego que ingrese el segundo número. Ya almacenados los dos números, podemos pasar al segundo group box y al presionar en el botón calcular debe aparecer el resultado en la caja de texto o text box. Entonces, básicamente es lo que vamos a realizar en este pequeño ejemplo. Entonces, vamos a proceder a programar cada uno de los botones. Ya les coloqué su respectivo valor en la propiedad name, así que no voy a profundizar en ello. Entonces, vamos a programar el primer botón y ya generado el evento click de este botón llamado btn ingresar datos, vamos a programar sus instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar dos variables de clases, a la cual voy a llamar número 1, va a ser de tipo de dato integer, y voy a crear otra llamada número 2 y también va a ser de tipo de dato integer. Luego de crear esas dos variables de clases, nos ubicamos dentro del procedimiento del evento click de este botón y vamos a hacer lo siguiente. A la variable número 1 le voy a asignar la función input box, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a asignar uno a uno los argumentos. El primer argumento, que es de tipo de dato string, es el mensaje informativo al usuario para que ingrese el valor correcto en la casilla de texto. Entonces colocamos aquí, ingrese el primer número, colocamos una coma, colocamos el segundo argumento, que también es de tipo de dato string, que es el título de la ventana, colocamos aquí suma de dos números, colocamos una coma, colocamos el tercer argumento, que también es de tipo de dato string. En este caso vamos a colocarle que el valor predeterminado cuando se muestre la ventana input box va a ser el número 0. Ese va a ser el valor predeterminado. Y el cuarto y quinto argumento es la posición X e Y, donde va a estar ubicada la ventana input box en nuestra pantalla. En este caso lo voy a colocar que va a estar en la posición X700 y Y300. Y con esto ya tenemos nuestra ventana input box construida y asignada a la variable número 1. Como les comentaba en la presentación, podemos dejarlo de esta forma, que no va a lanzar ningún tipo de error nuestro programa. Sin embargo, como también les comentaba, si nosotros vamos a pasar a otro lenguaje de programación, como por ejemplo C#, si tenemos que convertir el tipo de dato string que retorna esta función o método al tipo de dato de la variable donde se va a almacenar ese valor. En este caso, como la variable es de tipo de dato entero, la variable número 1,
tenemos que convertir ese tipo de dato string a entero. Para ello tenemos varias formas de realizarlo. Podemos utilizar la forma más fácil, que es utilizar la función val. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos toda la sintaxis del método función inputBox. Entonces lo que va a hacer esta función val es devolver los números contenidos en la cadena de texto que va a retornar esta función. La otra forma es utilizar, vamos a quitar esta parte, es utilizar el método parse de el tipo de dato integer. Es decir, colocamos integer, colocamos un punto y utilizamos la función o el método parse. Este método nos permite convertir la representación de una cadena de texto en un número entero de 32 bits. Entonces utilizamos este método o función, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos dentro de paréntesis la cadena de texto que retorna esta función, y con eso solucionamos ese inconveniente. Vamos a copiar esta instrucción y la vamos a pegar debajo. Dado que la segunda variable es muy parecida, solamente cambiamos el número 1 por el número 2 y aquí cambiamos esta parte por ingrese el segundo número. Entonces ya asignadas las ventanas inputBox a cada una de las variables, vamos a programar el botón calcular. Entonces en este botón vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar resultado. Va a ser de tipo de dato integer y le voy a asignar lo que tiene la variable número 1 más lo que tiene la variable número 2. Entonces ya almacenado el resultado de la suma de los valores de esas dos variables, los vamos a mostrar ahora en la caja de texto txt resultado en la propiedad .text y va a ser igual a resultado.toString. Recordemos que las cajas de texto en la propiedad text devuelven y se insertan datos de tipo de dato string. Entonces si nosotros vamos a mostrar un valor por medio de esta caja de texto, en el caso de que sea numérico, tenemos que utilizar el método toString para que convierta ese dato numérico a cadena de texto. En el caso contrario, que se desee obtener el valor de esa caja de texto y que además sea numérico, tenemos que hacer de la misma forma que hicimos con los inputBox en los textBox. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ya tenemos realizado el ejercicio. Vamos a guardar cambios y a ejecutar el programa para ver si funciona correctamente. Entonces aquí nos sale el formulario, vamos a presionar el botón ingresar datos, vemos que nos sale la ventana inputBox con el mensaje ingrese el primer número. Nos sale el valor por defecto que es el número 0, lo vamos a borrar y vamos a ingresar el número 8 por ejemplo. Entonces presionamos en aceptar, nos sale la segunda ventana inputBox que nos dice ingrese el segundo número, vamos a colocar el número 10, presionamos en aceptar y ya están almacenados los valores en cada una de las variables. Si nosotros presionamos ahora en calcular, vemos que automáticamente nos muestra el número 18. Bueno muchachos, ya visto este tema, creo que ya estamos en disposición de realizar este ejercicio, que tiene como enunciado crear una pequeña aplicación de escritorio que permita gestionar las transacciones de n cuentas de ahorros. Por lo anterior, el programa debe permitir crear n cuentas de ahorros, ingresar dinero a una cuenta de ahorros en específico, retirar dinero de una cuenta de ahorros en específico, ver el saldo disponible y además debe permitir ver el historial de transacciones, es decir, mostrar uno a uno los ingresos y retiros de la cuenta con fecha y hora. Por lo tanto, para el buen desarrollo del ejercicio, realice los diagramas de clases UML correspondientes para este ejercicio. Realice el diseño de la interfaz que sea intuitivo y de fácil manejo para el usuario.
Y por último, realice el código correspondiente para que el programa ejecute la tarea correctamente. De todos modos, a partir de la próxima videoclase vamos a ver paso a paso la solución de este ejercicio. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.